Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 de la tarde con 22 minutos. Hoy entramos unos minutos tarde, precisamente porque hoy hubo debate estelar por el Cantón de Escazú, de 11 a 1 de la tarde. Nos atrasamos un poquito, le cedimos el tiempo a los compañeros de escenario deportivo y nosotros entramos ahora en Matices. Hoy será Matices Internacional, que sé que es el espacio que muchos les gusta durante la semana. Y bueno, les debíamos precisamente por el espacio de los debates hablar del tema internacional reciente, de uno de los temas internacionales recientes, que es precisamente el resultado de las elecciones en Argentina. Unas elecciones que dejan como triunfador al ingeniero Mauricio Macri sobre Daniel Scioli. Vamos a, yo a veces me resisto un poco a llamarle candidato oficialista. Pero vamos a hablar de ese tema hoy, así es que vamos a entrar en materia de una vez. Quiero agradecerle a don Carlos Cascante, ya analista titular de Noticia Monumental. Don Carlos, a quien le agradezco mucho, el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Randall, por la invitación nuevamente. No, gracias por estar aquí. Y también está el profesor Adrián Cibano, que es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escribano. Escribano. Soy siciliano. Me comí la R. Ustedes se comen las S, yo me comí la R. Yo me estoy comiendo todo últimamente. Yo también, sí. Aquí es bueno la comida también. Espero que también le haya gustado aquí. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con una pregunta muy macro. Nosotros acostumbramos a empezar desde lo macro y después ir cerrando. ¿Cómo no? ¿Qué le parecieron el resultado de las elecciones en Argentina? Sobre todo después de 12 años prácticamente de poder de los Kirchner, profesor. Bueno, como vos me preguntas qué me parecieron, yo tengo una respuesta sencilla, simple, pero que hay que analizarla. Claro. Conmovedora. Sí, ¿por qué? Porque en el marco de lo que nosotros venimos trabajando, nosotros trabajamos en Argentina con 3 grupos de distintas ciudades, con proyectos de investigación diversos. Nosotros nos especializamos en el análisis de las sensibilidades y en el análisis de la relación que hay entre esa sensibilidad y los procesos de estructuración social, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco hay algo interesante, que desde el comienzo, pero muy intensamente en el último mes, la campaña fue de fantasmas y fantasías. ¿Por qué? Porque el fantasma en términos teóricos tiene una particularidad que está muy conectada con lo mismo que nos pasaba cuando éramos chicos y nuestra madre quería hacernos hacer algo, por ejemplo tomar la sopa, ¿no? Uh-huh. Entonces decía, bueno, a ver, si no tomas la sopa, viene el cuco y te come, ¿no? Esta idea. ¿Por qué? Vuelvo sobre ello. El fantasma siempre induce, recuerda, conecta con el horror de una derrota, con el horror de una pérdida, uh-huh, con el horror de una falta, ¿no? Entonces, los argentinos tenemos una historia larga de operación de esos fantasmas, ¿no? Los militares, aquellos que nos hicieron tanto mal y que después podemos volver a hablar, es el cáncer marxista, ¿no? Entonces había que operar, había que sacar, había que ensangrentar, ¿no? Eso había que estirpar. Entonces, entonces si venían eso, comían chicos, pasaban las cosas terribles, ¿no? Uh-huh. Después, la democracia, Alfonsín era, bueno, el fantasma era de estos terribles militares que habían hecho cosas terribles. Porque el fantasma no tiene una estatua abstracto, ¿no? Son prácticas, concretas, que a usted ponerlas en juego, uh-huh, le retrotrae a conductas muy prácticas, por eso son prácticas sociales. Si usted va a la democracia, digamos, al comienzo de nuestro retomar democrático en el 83, entonces la lógica era, bueno, miren, el fantasma es no hagamos nada porque si no vuelven los militares. Entonces tenemos que quedarnos quietos porque si no
Sí. Están los militares. Cuando viene la inflación es, bueno, miren, no hagamos nada, aceptemos todo lo que dice Menem, porque si no vuelve la inflación, ¿no? Claro. Y todos estos años han sido, no hagamos nada, si no vuelve el 2001, ¿no? Ese es un fantasma, ¿no? El fantasma opera de ese modo, más allá de las intencionalidades políticas partidarias, ¿no? El fantasma es social, el fantasma son prácticas que se juegan entre todos, que tejemos entre todos, vincularmente. Y las fantasías son los anversos, a veces horrorosos, a veces no, pero las fantasías son, estamos en la revolución, volvimos a los 70, vamos por todo, queremos todo, esto es para todos. Bueno, en mi país se ha puesto de moda, digo, moda poniéndole comillas, esto de todas y todos, ¿no? Como el sistema integralista. Entonces, ¿qué pasó en las elecciones? Fueron, la controversia fue por el lado, a ver, bien, ¿a quién conmueve más? ¿Las fantasías o los fantasmas? Asociando que la gente o iba a tener miedo es una palabra compleja, porque es un sentimiento que nosotros, en todo caso, una emoción que nosotros estudiamos mucho, por eso hay que tenerle mucho cuidado. Digamos, no es que uno provoca miedo fácilmente, los sujetos tenemos una reacción respecto a los otros sujetos, en términos de amenaza, en términos de horror, en términos de distanciamiento, que puede estar asociado al miedo o no. Pero no es solamente, por eso digo, no quiero alejar un poco, no descartar. Quiero alejar la hipótesis del miedo. El fantasma es mucho más corpóreo. El fantasma tiene que ver con lo... Por eso vos no te tomaste la sopa, no te pegaron nunca un bife porque no te tomaste la sopa. Eso es, ¿no? Entonces cuando vos escuchás, ya, ¿no? Es como ahí en Argentina, seguramente acá, porque lo hay en todos los idiomas y en todos los... Cuando uno se ha quemado con leche, ve una vaca y sale para el otro lado, ¿no? Sale rajando, ¿no? Bueno, esa es la estructura del fantasma. Y la estructura de la fantasía tiene una particularidad, ¿no? Tiene muchas. Estoy haciendo algo muy simple para un lugar como un espacio como este, pero digo, la estructura de la fantasía es que ofrece temporalidades y espacialidades donde usted jamás va a poder estar incluido, ¿no? Porque es, bueno, la alegría, la pasión, la militancia, ¿no? Yo siempre digo en mis cursos, cuando estoy con gente que recién comienza a trabajar estas cosas, le digo, miren, hagan en cuenta esto, ¿quieren saber lo que es una fantasía social? Piensen por un minuto su fantasía sexual más rara y traten de meterse adentro de esa fantasía. Se disuelve. Uh-huh. La idea de una fantasía es que no permite la participación subjetiva, ¿no? Por eso la Argentina es rica, ¿no? Esto es lo que siempre suelo decir yo. Vaya usted a un juez a decirle, mire, como la Argentina es rica, deme tantas vacas, una cantidad de territorio, ¿no? Porque no existe eso, ¿me explico? O sea, esa incapacidad de ponerse ahí, eso es esta cosa de la subjetividad de la fantasía. Bueno, por eso la campaña fue conmovedora, ¿no? En el sentido de que a ningún argentino se nos pasó por alto. Porque, digo, más allá de que hayamos ido a votar, más allá de que hayamos ido a votar a cualquiera de los dos, más allá de que no hayamos votado, o que hayamos votado en blanco, en nulo, lo que nos pasó por los cuerpos y las emociones. Pero no solamente en el sentido que, bueno, mi grupo lo estudia y, bueno, puedo acá vender los libros, digamos, no es el tema, sino nos pasó porque, en todo caso, porque estaba orientado a eso. Y esto es mi respuesta a tu pregunta. Estaba orientada para que nos conmoviera y nos conmovió, ¿no? Nos puso así como una vena que está más allá, digamos, incluso de la intencionalidad del actor. Uh-huh. Porque cuando yo te digo a vos, no, mirá, cambiemos, es muy interesante, pero no sé si vos confundiste cambiemos con ir a la peluquería o hacer una mejor sociedad. Uh-huh, uh-huh. Porque yo voy a la peluquería, me tiño y cambio. Claro. Pero hacer una mejor sociedad no es lo mismo que teñirse. Ahora, eso no tiene que ver con la lógica del fantasma. Eso, porque, miren, yo recién comentaba con Carlos, decía, a ver, una de las cosas que en América Latina vamos a tener que pensar definitivamente, no solamente en mi país, pero en mi país muy especialmente, ¿por qué no desmilitarizamos la política? La idea de la pasión no tiene que ver con la militancia. La militancia reenvía a lo militar. Y nosotros, especialmente en el sur, queremos olvidar la lógica y las prácticas militares. Entonces digo, no, porque estoy diciendo, hay un lugar donde el juego de fantasma, y con esto te termino de contar, para, si no me van a echar, el juego del fantasma se termina convirtiendo en una perversión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como decirte,
toda la vida te voy a considerar un niño y vos no vas a poder decidir nunca. Te voy a asustar con los fantasmas. Y eso no somos los argentinos. O sea, podemos ser pavos, ustedes desde afuera pueden decir cualquier cosa. Nosotros que nos creemos y somos un país, digamos, que nos merecemos todo, porque tal vez tengamos la necesidad de luchar por ese todo, sí, digamos, por esa manera, no somos unos niños. Y el fantasma infantiliza, ¿no? Sin duda. Carlos, y creo que esto se refleja en la altísima participación que hubo en las elecciones argentinas. No sé qué te parece en términos generales. Lo que me genera es una sensación de profunda polarización de la sociedad argentina en dos segmentos muy bien marcados, precisamente por esa construcción de miedos y fantasías a las que se refiere Adrián. El miedo a la reducción de salarios, el miedo a la reducción de garantías sociales, con la cual el candidato del justicianismo señalaba a Macri, y Macri intentando vender fantasías de un cambio absoluto y radical, que eso solo ocurre en los libros muy malos, ¿verdad? Y en las novelas muy malas, que una sociedad pueda cambiar de forma absoluta, de manera inmediata. Y en las campañas también, muy cercanas. Y en las campañas muy cercanas, esas campañas de miedo y fantasía, pues sale sacrificada la verdad y cualquier tipo de discusión racional. Yo le comentaba a Adriana, cuando veníamos de camino, que había observado el debate en Argentina. Adrián me decía, no, pues eso fue un gran avance, porque nunca antes había habido debates entre candidatos en Argentina. Claro. Pues yo le decía, pero el debate fue absolutamente vacío, con una enorme cantidad de estereotipos que se manejaban entre ambos para terminar después abrazados en la Unión Argentina. Es decir, la calidad del debate no era buena. Pero sí reflejaba esa lucha de estereotipos, y las sociedades que construyen estereotipos hacia sus grupos se vuelven muy peligrosas y muy intolerantes en algún momento, y eso es peligroso. Sí, pero bueno, es mejor que haya un debate vacío que no haya, sí, haya debate. Es un avance interesante. Completamente de acuerdo. Sí, a mí me parece que una cosa que tiene que ver con lo que te estaba contestando antes, para darle cierta encarnadura. Si durante 12 años, un poco más de 12 años en realidad, porque es un proceso muy largo, en Argentina parece que hubiera habido quiebres, pero hay cierto proceso de continuidad y discontinuidad que hay que observar, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en realidad, en el sur por lo menos, cuando me refiero al sur, en América del Sur en general, en mucho de lo que se denominan gobiernos progresistas, la principal política pública que ha existido es favorecer el consumo. Y cuando vos construís un consumidor, no construís un ciudadano reflexivo, capaz de salir a la calle, construir alternativa política. Consumís un tipo que está, justamente como dice el título de mi último libro, disfrutando en el consumo, ¿no? Es decir, en el sentido de que a mí me parece que hay una cosa bien interesante, por eso la paradoja con la perversión, ¿no? Que es, a ver, si yo te digo, digamos, que yo encarno los valores pero en realidad hago otra cosa, pero además de hacer otra cosa, gozo con esa infantilización, lo que me parece a mí que ocurre es algo bien interesante, es que vos volvés al modelo del consumidor. O sea, sos un niño que se la pasa consumiendo, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte, porque la política no se ha llenado, no rebosa de prácticas, digamos, de autonomía. Este es otro tema. Si vos me decís, ¿por qué me conmovió? Me conmovió porque estaba con la lógica del consumo y con la lógica del disfrute, y porque me parece que no hubo una discusión sobre qué significaba la autonomía para los sujetos que eran los que tenían que votar, ¿no? Digo, por decir de una manera, si uno tuviera que elegir en el siglo XXI, ¿no? Que esto también hay que pensarlo. ¿Qué significa vivir juntos en política? Es una sociedad de hablantes, discentes, que entre todos acuerdan sus autonomías, ¿no? Hay una relación fuerte de dependencia entre los hablantes, ¿no? Entre los que consensúan, pero también dicen, pero también hacen disensos, ¿no? Pero una cosa muy importante de eso
o básicamente importante, es que estos sujetos entran en una constitución de una comunidad de autonomías. O sea, lo mejor que nos puede pasar es que seamos todos autónomamente cada uno. Entonces, digo, ahí la idea, yo en un libro que se ha publicado acá en Costa Rica, yo digo que una de las cosas que tiene para importante la metodología de las ciencias sociales del siglo XXI es que tenemos que aprender a observar ciertas prácticas que están atrás de la redefinición de la noción de virtudes cívicas, de virtudes políticas, de virtudes en términos morales, etcétera. Bueno, y la campaña me parece que dejó mucho que decir en ese sentido. Ahora, cierro con esto, digamos, por lo menos la idea para que se me entienda. El consumo es un espinazo donde fantasma y fantasía, una arquitectura, un eje, donde fantasma y fantasía se tejen. Entonces vos lo que uno tendría que percibir es que en qué condiciones de autonomía hemos quedado los argentinos y en qué condiciones de dependencia hemos quedado los argentinos. Vamos a una pausa, 2:38 minutos, vamos a nuestra primera pausa comercial. Dice Adolfo en Twitter que en Costa Rica decimos, el que se quema con queso, hasta la cuajada sopla. Porque cuando usted habló de la sopa se acordó de Mafalda, dice Adolfo JSCR. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 44 minutos de la tarde. Le quiero contar a nuestros oyentes y televidentes que en la pausa comercial vino Cecilia, que es nuestra realizadora, que es argentina, Cecilia, y que ustedes la habrán escuchado alguna vez en Pelando el Ojo. Vino Cecilia a hablar de este tema con el profesor y usa la palabra militante. Me llama la atención porque cuando uno estudia comunicación, los significantes son fundamentales, es decir, las palabras, los significados mentales a los que nosotros referimos la palabra. Aquí en Costa Rica no usamos militantes casi nunca para referirnos a los miembros de un partido. No, jamás. O a los seguidores de un partido. No. Me llama la atención, lo vinculo con el tema de los fantasmas y las fantasías. Carlos, ojo a la pregunta, es pregunta de debate de cantón difícil. ¿Por qué ganó Macri? Es una gran pregunta. Yo pensé que iba a ganar por más distancia. Yo también, sí. Bueno, creo que Macri gana primero por la debilidad de Scioli como candidato. Me parece que no es un buen candidato en términos de consumo. No por características propias. Sí, por características propias me parece que él no es no por características propias de Macri. ¿Vos crees que lo que más pesó fue lo mal candidato que Scioli? Siempre hay una combinación. Scioli para mí no es un buen candidato desde el punto de vista del consumo político. Porque las campañas electorales son ejercicios de consumo. Se está vendiendo un producto que se llama candidato, partido, logros. Y si usted no es un buen producto, no es posible venderlo. Y eso no tiene nada que ver con la edad de la persona, ¿no? Simplemente que sea potable para la gente y que se pueda consumir. Macri logró jugar muy bien con la lógica de el ideal de cambio. Es decir, hay que ver que son 12 años de gobierno K. Entonces, usted puede jugar con ese eslogan de cambio, que la Argentina cambie, y eso es muy vendible. Lo que a mí me sorprende es la capacidad del miedo que mencionaba Adrián para lograr reducir lo que pudo haber sido una ventaja superior a solo 3 puntos de diferencia. Porque la imagen después de la primera ronda del búnker justicianista es que están perdiendo y que en la próxima van a perder por más, lo que demuestra la capacidad que puede tener un buen discurso político, incluso en corto tiempo, para reducir desastres electorales. Además, creo que Scioli logra separarse un poquito más o bastante más de Cristina y no tiene un peso que es el candidato a la gobernación de Buenos Aires, de Aníbal Fernández, ¿verdad? De Aníbal Fernández, que era un peso que se nota que fue violento en la campaña de Scioli y que incluso
logran ganar Buenos Aires, con Buenos Aires no ciudad, sino Buenos Aires provincia. Entonces lo que demuestra que eso era un peso muerto que llevaba la campaña originalmente. Y el otro elemento que creo que pesa mucho para que Macri logre ganar es el impulso que Macri le logra dar no solo a la figura de él, sino a la figura de la señora Vidal que gana Buenos Aires. Uh-huh. Y una duda que a mí, que tal vez Adrián nos pueda resolver mucho más fácilmente porque él es de Córdoba, y es por qué en Córdoba pierden por tanto el justicianismo, en este caso Scioli. Bueno, porque somos la cuna de la libertad, digamos. No, ya, pero ya hablando en serio. No, como que hablando en serio. No, en serio. ¿Cómo que hablando en serio? La reforma universitaria, sí, claro, nació en Córdoba, el cordobazo, no tengo por qué decir más. A mí me da la sensación que bueno, la razón electoral, de sociología electoral, otra cosa que los cientistas sociales argentinos deberíamos hacer de nuevo, porque si uno lo ve a la luz de las sociologías electorales, los resultados tampoco son tan asombrosos, ¿no? Hay que recordar que en Córdoba es un distrito radical, de alguna manera dicho, porque en realidad en el último gobierno de Perón justamente fue Córdoba, curiosa paradoja, el lugar, el centro, la clave de uno de los gobiernos montoneros más importantes que hubo en la época, en los 70, ¿no? Pero más allá de eso, la geografía electoral cordobesa es una geografía radical, ¿no? Del partido tradicional, centenario de oposición. Y por lo tanto no era difícil un resultado así. Ahora, mi respuesta es parcial, porque vos me podés preguntar, bueno, pero tienen que votarle todos los peronistas también, digamos, 79, ¿no? Yo creo que ahí hay una composición, digamos, que de los lugares donde es rebasado, por mucho, es como extraño, ¿no? Entonces decir, bueno, mira Córdoba, ¿qué pasó? Se volvieron gorilas, como decimos nosotros en Argentina, ¿no? O sea, tremendamente antiperonistas. Y no es así. Yo creo que yo invitaría a ver los resultados finales en todas las provincias. Porque me parece que ahí hay como un juego que se quiere establecer entre la Argentina rica y la Argentina pobre, ¿no? Así como nuevamente, es muy perverso, porque es como si el subsidiado votara a Scioli por el temor, ¿no? Y el que está satisfecho votara a Macri porque, no sé, ¿no? Porque ahí ya se queda uno sin argumento, porque si está satisfecho, qué sé yo, en realidad el que más tendría que ser agradecido es el satisfecho. La otra cosa de geografía electoral que me parece interesante es ver dónde ganó el kirchnerismo de antes y dónde lo perdió. En el mismo lugar donde ahora se produce la derrota, se produjo el gran triunfo con el 53% de Cristina. Claro. Y además es el mismo lugar, digamos, en Córdoba es el único lugar donde en Cristina, su primer mandato, gana Labaña, que era el candidato radical, peronista radical, en el cosa. No por la misma diferencia, pero esto quiere decir, yo creo que ahí hay que rastrear otras cosas. Hay que rastrear cosas elementales de la teoría política, de la ciencia política, disciplina a la cual no quisiera volver nunca más porque me formé en ella, pero digo, más allá de eso, digamos, hay cosas elementales que todo ciencista político sabe. 12 años de gobierno y de administración desgastan, y más allá de los éxitos que uno ya ha tenido, los procesos territoriales son procesos muy complejos, y de los procesos que vos estás hablando, Aníbal Fernández pierde por procesos territoriales elementales que son, bueno, a ver quién nos asegura la continuidad. En todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Rusia y en Argentina, los procesos territoriales locales están guiados por las lógicas de las continuidades en función de lo espacio-temporal, digamos. Por lo tanto, eso es medio elemental, digamos. 12 años de gestión desgastan, para poner la frase que se usa mucho en el periodismo, ¿verdad? Pero además hay un encapsulamiento, esta es mi visión, hay un encapsulamiento de algo que es muy interesante. Y bueno, esta analogía es de Angélica de Sena, no es mía, pero la voy a usar ahora. Cuando uno tiene el poder,
crea un espejito que le dice, tú eres la más hermosa del mundo. Cuando el espejito se rompe, uno devuelve la misma imagen, ¿no? Entonces, uno quiere intentarlo de nuevo y el espejo no responde, ¿no? Y quiere intentarlo de nuevo. ¿A qué lleva esto? ¿No? Al desencanto, pero el desencanto conduce a mayores errores. Haber insistido en la figura de Aníbal Fernández es no haberse dado cuenta que se rompió el espejito, ¿no? Entonces, a ver, yo soy más lindo, no era más lindo. La otra cosa que me parece que es importante para no dicotomizar el país, los dos países, no existen estos dos países. Porque vuelvo, si uno va a la geografía electoral se va a dar cuenta que las diferencias son mínimas para los dos. Y esto es lo interesante, ¿no? Entonces, si las diferencias son mínimas para los dos, discúlpenme, pero los dos son iguales. No hay forma de no entenderlo así. Porque si vos decís, el otro me ganó por poco, ¿vos por cuánto le ibas a ganar? ¿Por mucho? No, también le ibas a ganar por poco. ¿Sí? Ahora, la pregunta que el otro día yo me hacía, ¿por qué no pasó eso en el 2007? ¿Por qué no pasó en el 2011? Porque no era el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, y porque del otro lado no es que Macri sea tremendamente superior, sino me parece que hay que verlo más en este otro rol. Pero sin duda, yo creo que uno podría decir que en el caso de las diferencias electorales ha habido un trabajo muy fuerte de estas lógicas territoriales. Voy a decir dos cosas. En Córdoba pierden en los lugares donde hay mucha militancia kirchnerista. Pierden en el lugar donde nació Zanini, ¿no? Zanini, el vicepresidente, candidato a vicepresidente. Pierden en el lugar donde más se ha puesto dinero. Lo cual, hay otra cosa que esta campaña deja en este sentido. No se pierde ni se gana por poner más dinero en el territorio, ¿no? Porque si no se correspondería con los resultados electorales. Pero a mí me gusta insistir. Creo que Córdoba, con estas razones que he dado, más o menos se puede explicar. Después habría que asumir otras, ¿no? Porque nosotros en Córdoba venimos de una historia particular, siempre somos particulares. Pero más allá de eso, venimos de saqueo en el 2013. O sea, Córdoba durante 3 días fue, como se suele decir también en medios periodísticos, tierra de nadie, ¿no? Nosotros acabamos de escribir varias cosas y hacer una investigación sobre esto, pero también hay un proceso particular de marginalizaciones, de segregaciones racializantes. ¿Por qué? Porque en estos 12 años es muy difícil aceptar que no es que las cosas estén tan bien. No sé si me entendés. O sea, a ver, vamos por una cosa que dijo el candidato a vicepresidente. Es la Argentina rica contra la Argentina pobre. Pucha, que hay muchos pobres en la Argentina, ¿no? Porque a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? Si hay el 49% de los argentinos son pobres y votan al kirchnerismo es porque hay un 49% de los... Creo que no quiso decir eso, por supuesto, pero creo que nosotros tenemos la obligación de ver qué significa esto, ¿no? Y me parece que hay otra cuestión de la campaña que es muy interesante. La gente se cansó de la simplificación, ¿no? De la simplificación en términos, yo soy negro, vos sos blanco, ¿no? Yo que he sido blanco toda mi vida, sé que los negros nos miran con cara de asco y nosotros miramos con asco, ¿no? El asco es algo bien interesante porque es algo que se ha instalado en la Argentina. Fíjate vos las consecuencias de las elecciones en Argentina. Fito Páez diciendo que los porteños éramos, bueno, yo vivo ahora, no soy porteño, pero vivo en Buenos Aires, éramos un asco porque habíamos votado de Macri, ¿te acuerdas la otra vez? Ahora la gente diciendo voy a votar a Scioli con revuelto del estómago, me da asco votar a Scioli y lo voto lo mismo. Yo siempre digo que la noche antes de votar se van de juerga y se emborrachan que le dan asco los votos. Porque en realidad no es un problema, o sea, acá el problema es ¿por qué nosotros tenemos que calificar con asco? Ahí me da la sensación de que hay que hacer toda una lectura de ese significante. ¿Qué significa que nosotros digamos, para justificar que el proceso sea terminado, que necesitamos justificar algo? ¿Por qué? Porque no aceptamos que el espejito se rompió, ¿no? A mí me parece que está todo por analizarse en Argentina. Creo que incluso lo que yo acabo de decir es algo para analizarse, porque no creo en las versiones cerradas, porque no creo en las versiones totalitarias. Toda totalidad está fallada. Yo no digo que nada esté bien. No,
yo digo, si nosotros necesitamos hacer un análisis de lo que nos pasa a los argentinos, tenemos que comenzar por aceptar los procesos contradictorios que cada una de las cosas que hemos hecho, porque lo hemos hecho entre todos también, ¿no? Yo tampoco ahora, hay una vieja frase, disculpen que me corte ahí, hay una vieja frase argentina, no quiero caer en eso, de ¿quién votó a Menem? Nadie. Vos le preguntás a todo el mundo, nadie votó a Menem. Y Menem gobernó durante 10 años. Sí, claro. Bueno, ¿no? A ver, nadie va a votar a nadie. No, sí, lo votamos nosotros, lo hicimos entre todos, ¿no? O sea, yo ahora no me voy a salir de afuera. No, soy holandés, ustedes son malos, ¿no? Porque, no sé, un cordobés holandés es medio raro, ¿no? Pero digo, la lógica del proceso es una lógica donde no hay ni culpables ni responsables por el proceso, y la lógica estructural es que la Argentina no es lo que se dijo que era. Y ahí está la contradicción, ahí está la pequeña diferencia entre los dos. La diferencia está en la contradicción. Nosotros tenemos altos y graves procesos de segregación racializante, de violencia urbana. Una pregunta es, ¿por qué mueren las mujeres? En el país donde una presidenta ha sido 8 años presidenta, el feminicidio ha subido asombrosamente. ¿Por qué las chicas adolescentes, hay un aumento del embarazo adolescente? ¿Por qué? Porque yo no le estoy echando la culpa a esto a Cristina. Porque además, a mí no me importa Cristina. A mí me importa la Argentina, la estructura capitalista de la Argentina. Yo quiero que pensemos que las 5 cerealeras más importantes del país siguen siendo las que concentran los cereales en Argentina, que pensemos que la Coca-Cola es chilena, que la cerveza es brasilera, que el negocio de la soja es extranjero, que el negocio del acero es extranjero, que el negocio de los autos es extranjero. Entonces, si uno sigue esa línea, a mí me parece que no nos tenemos que marear con el fantasma. El fantasma es, y la fantasía es, Cristina es mala, Macri es bueno. Macri es malo, Cristina es buena. No. Esos son los verdaderos fantasmas y verdadera fantasía. Lo que nosotros tenemos que ver es qué nos pasa a nosotros como argentinos, como una sociedad que puede y debe darse a sí misma una explicación de por qué en un momento queremos que se vayan todos y a los 12 años elegimos al tipo que acabamos de elegir. Si nosotros los argentinos no podemos explicar eso, no vamos a poder explicar estos últimos 12 años. Porque, ¿tiene alguna coherencia que se vayan todos con elegir a Macri presidente? No, sin duda. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es por qué lo hemos elegido. Porque si vos participaste, fuiste al comicio, vos también participaste. Claro. Entonces eso también está en parte de eso, ¿no? Entonces digo, a mí me parece que ahí hay una cosa muy interesante que es, perdiendo de vista las visiones totalizantes, tenemos que hacernos cargo de nuestros propios defectos. Tenemos que hacernos cargo de las construcciones colectivas, pero también de las perversiones. Yo te comentaba en el auto. A mí me parece que una de las cosas que tiene que ver con la lógica de la perversión es que nosotros hemos banalizado el bien. Cuando digo nosotros, ¿saben por qué? Porque yo no creo que sea holandés. Yo soy argentino y he participado ahí. Por silencio, por omisión, por lo que sea, soy argentino. Yo no voy a decir los argentinos. No, yo soy argentino. ¿Está? Ahora, lo que sí se ha dado es que se ha banalizado el bien. Vos no podés decir que vos estás en un proceso comprometido con los sectores, digamos, más débiles de la sociedad, donde la dominación se expresa con mucha crudeza, cuando decís, bueno, pobre habrá siempre. O vos revés esas relaciones, o uno no toma claramente la lógica, ¿no?, de lo que es bueno y qué es malo. No en un sentido substancialista, no en un sentido unívoco, pero sí rever qué significa eso, ¿no? Entonces, a ver, para darle algún sentido, porque ya me fui para Guayaquil con la pregunta que me hiciste de Córdoba, mirá dónde. ¿Qué pasa? Que Córdoba da para mucho. Pero digo, la lógica de la fantasía y el fantasma es una lógica que nos lleva directamente a pensarnos sobre las responsabilidades. Y los sujetos, cuando dejamos de consumir y pensamos reflexivamente y queremos ser ciudadanos, somos sujetos responsables. Ese es el punto. Carlos, nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, de este espacio, porque después sigue Vivir Bien. ¿Qué variará en Argentina? Claramente en las primeras horas varió un tema de política exterior. ¿Qué más va a cambiar? ¿Es probable cambiar? ¿Es posible? Es difícil porque las estructuras sociales no cambian tan rápidamente como la gente desea. Y aquí en Costa Rica hemos tenido un ejemplo muy palpable de eso. Las estructuras sociales están conformadas por burocracias, por grupos de poder que no van a poder cambiar de un día para otro. En los nombramientos incluso de Macri recientes hay una conservación de algunas figuras que inicialmente estuvieron en el kirchnerismo.
Es decir, él no va a poder llegar y decir hoy empieza Argentina de nuevo. Sí. Como lo quisieron hacer los de la época acá, que me comentaba una frase muy graciosa Adrián: el mundo empezó en el 2004 con los Kirchner. El mundo no va a empezar para Argentina en el 2015 con Macri. Claro. Entonces va a haber algunos arrastres. Hay un fenómeno, hay problemas internacionales que lo van a afectar, estructuras internacionales que lo van a afectar, como a cualquier país del continente, y hay que examinar en qué se va a concentrar y en qué va a poder cambiar, que es lo principal que tiene que hacer un gobierno: fijarse prioridades muy claras para poder hacer cambios en esas prioridades, porque si no lo hace va a navegar en un mar muy tempestuoso. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Profesor, muchas gracias por venir. Gracias, muy amable por la invitación. Éxitos en el resto de su visita a Costa Rica. ¿Le quedan días aquí? Sí, todavía me quedan varios días. ¿Ya había venido? Sí, vine el año pasado también a un congreso, pero no conozco nada, porque viste que en los congresos... Sí, pero ¿este año va a conocer más o Carlos lo encerró en un congreso durante todo? No, sí, a mí siempre me encierran en los congresos. Se ve que... es mejor que no pase, dicen, que no hable. Argentino que no hable. 3:04, vamos a la pausa. Terminamos aquí Matices Internacional, pero viene la gente de Benevital con Vivir Bien. Así es que alisten sus preguntas sobre pensiones, que ya viene un experto de Benevital para responderles. 3:04. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Tres con 9, estamos en Vivir Bien ya, este segmento donde siempre nos acompaña un experto de Benevital para responder sus consultas sobre pensiones. Don Marco Vargas está con nosotros, el gerente comercial de Benevital. Don Marco, ¿cómo le va? Muy bien, por dicha, Randall, un día de muchas carreras, ¿verdad? En San José está pues bonito, asoleado, con bastante gente, pero por dicha pudimos estar muy bien acá y pues como siempre, ¿verdad? Listos para poder colaborar en lo que podamos. Qué presas hoy, ¿verdad? Es un día especial, de verdad. Sí, si usted está en su carro a esta hora, en medio de las presas, si quiere relajarse, tranquilo, pues respire, escuche Monumental con nosotros. Hoy es Black Friday, Viernes Negro. Decía una compañera al mediodía que mañana es Black Sabbath. Haciendo referencia al grupo musical. Bueno, vamos a empezar de una vez con las consultas. 905-222-0000. Si usted tiene preguntas sobre su pensión, sobre la pensión de su mamá, de su papá, de sus hermanos, las cuotas que tiene usted, el fondo de capitalización laboral que la mayoría de los costarricenses nos dan el próximo año, de los requisitos para tener un plan voluntario, bueno, puede hacernos la llamada a partir de ese instante al 905-222-0000, a través de Twitter también @monumentalcr y en Facebook en Noticias Monumental. Un tema recurrente, don Marco, que nos estaban preguntando hace un instante en redes sociales, tiene que ver con el retiro del FCL, ¿verdad? ¿Qué documentos hay que presentar para retirar el FCL en la operadora que lo maneja? Bueno, el fondo de capitalización laboral se puede retirar de dos formas. Ya sea porque cumpla 5 años ininterrumpidos de estar con el mismo patrono. Uh-huh. En ese caso, lo único que tendría que presentar es pues su cédula de identidad y hacer la solicitud de retiro. La operadora de pensiones tiene a su vez acceso a un sistema donde puede corroborar los 5 años de permanencia con el mismo patrono. Hay casos en los cuales el patrono cambia de razón social o cambia de nombre o algo. En esos casos sí se requiere una carta de su patrono donde explique eso para poder corroborarlo. Por el otro lado, si hay ruptura de la relación laboral, uh-huh, no importa el tiempo que haya transcurrido, también puede solicitar el retiro. Ahí, además del número de cédula y de llenar el formulario correspondiente, tiene que tener una carta del patrono, del expatrono en este caso, donde esté haciendo constar. ¿La carta de renuncia de uno o la carta de...? No, ya la carta de desvinculación. De desvinculación directamente. Exactamente. Ok, ya tenemos la primera llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Y nada más regáleme un segundo porque, Glenn, nosotros no estamos escuchando la llamada aquí en la cabina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora sí, por favor, ¿cuál es su nombre? Luis Diego, para servirle. Luis Diego, muchas gracias por llamarnos. Adelante. Gracias. Mire, yo me imagino que obviamente el señor gerente evitará hacer un comentario alarmista, pero a mí realmente me preocupa ver la situación difícil que está viviendo no solo Costa Rica, sino el mundo en general. Y todos los días me hago la misma pregunta. ¿Existirá la posibilidad de que yo tengo 44 años, llegando al tiempo de mi pensión, esos regímenes efectivamente estén colapsados y existamos una población de trabajadores que nos quedemos sin pensión o qué pasaría, digamos, escaparía en una parte en caso de que se quiebre el sistema? Quisiera escuchar un poco con respecto al tema, entendiendo que pues, no se trata de alarmar, sino de ser realistas para que las personas vayamos preparando. Claro, nada más, Luis Diego, déjame hacer una diferenciación para preguntarte. ¿Estás hablando del régimen de la caja, que es solidario, o del régimen de capitalización individual, que es el de las operadoras? No, en el caso de la caja, digamos. En el de la caja. Cotizamos trabajando para la caja, exacto. Ok, perfecto. Es que la diferencia, y por eso hacía la acotación, es que cuando uno aporta a la caja es un régimen solidario, es decir, la cuenta no está a nombre de uno. A uno le tocará una pensión, a diferencia de las operadoras, que es la plata que yo ahorre durante mi vida, si es la que me devuelven al final. Don Marco, yo sé que usted es muy transparente en esos temas. ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Qué le parece? ¿Cómo está en este momento el estado de las pensiones? Bueno, como cualquiera de los sistemas básicos de pensión, de reparto o de capitalización colectiva que tienen su naturaleza en función de una masa de trabajadores activos que financian o subsidian la pensión de los ya retirados, hoy por hoy la mayoría de esos sistemas que heredan o que todavía arrastran condiciones de muchos años atrás, sí tienen un nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo viene ante todo por el envejecimiento de la población. Claro. Es decir, está cambiando la composición de trabajadores activos versus pasivos o pensionados. Qué sé yo, hace 40 años hablábamos de una relación 7-1, 7 trabajadores activos por un trabajador pensionado. Hoy la relación es 3-1, 3 trabajadores activos por un pensionado. Eso es lo que va haciendo difícil. El régimen básico más grande en nuestro país es el de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para nadie es un secreto que está mostrando o muestra señales de alerta cercanas a rojas, por ponerlo en algún sentido, en términos digamos, de color y que todos lo podamos entender. Pero es un tema parecido digamos, haciendo la analogía con el tema del calentamiento global. A la vez estamos en el último paso o en los últimos momentos, tal vez no para revertir el problema del todo, pero sí para mitigar el efecto dañino, ¿verdad? Ojalá que las propuestas de reforma que están, por decirlo de alguna manera, escribiéndose y analizándose, se puedan concretar en el corto plazo para llevar tranquilidad no solo al oyente, sino a todos nosotros. Y que esté en los estudios que están haciendo, ojalá rápidamente. Exactamente. Son las 3:16. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María de Guadalupe. Hola, doña María, ¿cómo le va? Sí, con esta lagrimita, es que qué difícil. Usted sabe que en la parte operativa productiva en que uno vive, bueno, si le salen los libertarios, le dice que todo tiene que ser más barato, a 3 centavos de dólar. Entonces, si no va a pagar la caja, menos va a ir a comprar un BN Vital o de lo que sea. ¿Sí? ¿Con qué va a mantener eso? ¿Por qué, don Randall, no le dicen al pueblo, si Costa Rica es un país caro, es porque mantenemos esa seguridad endógenas? Pero si tenemos un país de plataformas internacionales a 3 centavos de dólar, yo no sé dónde van a aterrizar. Es que esto es una estafa. Agarran las cooperativas, agarran los otros bancos, la gente no tiene habilidades, los políticos están en su política, no nos sirve la banca internacional, ni el Banco Centroamericano, ni nos sirve la CEDAL, ni el SICA, ni nada. ¿Qué estamos pagando si los pueblos no tienen ni habilidades para producir? Yo creo que esto
nos enseña mucho para saber cómo vamos a sobrevivir. Muchas gracias, mi amor, por soportarme. Gracias, doña María. A usted ni nada de soportarla, de verdad sus aportes son muy valiosos para nosotros, porque usted es una de nuestras oyentes que más argumenta y que nos da ideas muy profundas cuando nos llama al 905-222-0000. Marco, tenemos una pregunta más en redes sociales, no sé si quiere referirse a algo de lo que dijo doña María. Sí, tal vez nada más aprovechando lo que decía doña Ana María, yo creo que si hay algo valioso que tiene este país es el sistema multipilar en el tema de pensiones. Digamos, nuestra pensión no está en función únicamente de un régimen. Es un régimen de muchos pilares, donde está el régimen básico, la Caja Costarricense del Seguro Social, donde está una parte del ahorro obligatorio que es de capitalización individual y donde tenemos la oportunidad también de hacer nuestro propio ahorro. Entonces yo creo que el tema de la pensión no lo debemos de ver, o de la jubilación, no lo debemos de ver con pesimismo, porque yo creo que están las opciones para que podamos diversificar la manera de construirla. Vamos a la siguiente llamada, 3:18. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alexander. Hola, don Alexander, ¿qué tal? ¿Todo bien? Adelante, por favor. Vea, mi pregunta es la siguiente, vamos a ver cómo se la cuadro. Yo soy agente de ventas. Yo ahorita, bueno, en la empresa donde trabajo no me pagan seguro. Yo estoy asegurado voluntariamente porque tengo un hijo y esposa, ¿verdad? Claro. Pero yo quiero ver cómo puedo afiliarme a alguna operadora donde, ¿cómo le digo? Se vea reflejado realmente lo que yo gano y el trabajo y todo para un futuro. Ok, ahí eso era lo que te iba a preguntar, Adrián. ¿Estás cubierto en temas de salud porque estás asegurado voluntariamente? ¿Te preocupa la pensión? Sí, lo que ocupo yo es cotizar algo para un futuro, ¿ya? Claro, quédate en línea, por favor. Don Marco, es un plan voluntario en el caso de Adrián, por ejemplo, es una buena opción. Claro, vamos. Primero el patrón está haciendo una ilegalidad, ¿verdad, Adrián? Pero bueno, ese es otro tema, pero ahora sí el plan voluntario. Sí, indudablemente, la opción vamos a ver, el plan voluntario nace en función de que cada quien pueda decir, bueno, yo cuando me pensiono yo quiero tener esta cantidad de ingreso, y no que sea un residual de lo que vaya a pasar en el futuro, sino que sea una meta cumplida. Y para eso, por ejemplo, nosotros en Benevital lo que hacemos es colaborarle, en asesorarle en dos sentidos. En uno, en ayudarle a construir esa meta. Y cuando yo digo construir esa meta es plantear el horizonte. ¿Qué hacemos? A través de herramientas y con información que nos pueda dar, como el salario, como el ingreso esperado, etcétera, proyectamos un monto de ahorro estimado que debería de hacer periódicamente, claro, para alcanzar esa meta, y ya luego pues le damos facilidades para que pueda realizarlo con gusto, y siendo un caso particular, si nos llama al 2212-0909, 00, perdón, otra vez 2212-0900, o nos escribe a benevital@bncr.fi.cr y pone oyente del programa y que va relacionado directamente a mi persona, a Marco Vargas. Personalmente yo le ayudo con la consulta. Bueno, Adrián, ¿verdad? Adrián, es una buena opción. Puedes escribirle entonces a don Marco Vargas directamente, le decís que sos el oyente de Vivir Bien y te ayuda con un plan voluntario. ¿Cuántos años tenés vos, Adrián? 30. Estás apenas, ¿verdad? Está en una muy buena edad. A mí lo que me preocupa es eso, digamos, a un futuro. Adrián, está en una muy buena edad porque tiene muchos años por delante. Exactamente. Entonces puedes ahorrar bastante en un plan voluntario. Quiero repetirle la dirección de correo: bnvital, todo pegado, @bncr.fi.cr. Ok. Son las 3:21. Adrián, muchas gracias. Ok, gracias. Son las 3 de la tarde con 21 minutos. Les decía, bueno, vamos con la pregunta que le dije que está en redes sociales. Le pido una asesoría directa a Pablo López en Twitter. ¿Qué es mejor con el FCL? ¿Sacarlo, invertirlo en un plan voluntario o dejarlo en el FCL? Bueno, es que eso es un tema, ¿verdad?, de cada quien. Para mí, personalmente, yo preferiría tenerlo en un plan voluntario.
Sí. Porque yo sé que en el plan voluntario de una vez ya lo metí, me va a ganar intereses de largo plazo y ya estoy construyendo mi pensión. Dejarlo en el fondo de capitalización laboral es una alternativa también importante, pero cuando uno dice, bueno, no lo ocupo hoy, pero no sé si lo ocupo en 3 meses o en 4 meses o en 5 meses, 1000 veces es mejor dejarlo ahí ganando intereses mientras se sale una eventualidad. Pero si ya tiene estipulado que lo puede utilizar para un plan de pensión, sí, indudablemente yo en lo personal lo trasladaría a un plan de pensión voluntario. Directamente. Y otra pregunta que teníamos en Twitter de Liz Baltodano es ¿cómo se hace para calcular el rendimiento? Digamos, para que una persona cuando recibe el estado de cuenta vea cuánto rendimiento tiene su operadora, don Marco. Ok, los rendimientos se calculan diariamente, o sea, todos los días se genera un rendimiento, el cual se va sumando. Entonces, cuando recibe un estado de cuenta, mensual, por decirlo de alguna manera, en la casilla de rendimientos viene la sumatoria de todos los rendimientos ganados durante durante todo el mes, cada día. La tasa aproximada es una tasa aproximada mensual de cuánto pudo haber recibido, pero en realidad es un cálculo diario. O sea, todos los días la persona está ganando un rendimiento y ese rendimiento se está agregando, por decirlo de alguna manera, y al final es como estar terminando ganando rendimientos sobre rendimientos. Pero es un tema que es muy importante porque uno está acostumbrado a que uno le dicen, abre una cuenta de ahorro, la tasa de interés es un 5%, entonces yo ya sé cuánto me voy a ganar de intereses. Aquí cada día es un día distinto. Y ahora los tuiteros están preguntando mucho. La última de Ale Grijalva es ¿cómo hace uno para saber exactamente cuándo cumple 5 años de trabajar para el mismo persona? Pues puede ser que no lo tenga muy claro. Para el FCL. Bueno, una es obviamente preguntando en su propia empresa es la fecha exacta de ingreso, ¿verdad? Claro. Pero también, por ejemplo, si se acercan de nosotros... Perdón, a lo que me refiero es que hay gente, por ejemplo, que tiene 12 años, entonces los 5 años seguidos no le calzan, ¿me entiendes? No va a cumplir 15 en abril para lograr 3 periodos iguales y, digamos, saber que son 5 años desde el último retiro, Marco. Con que realiza la consulta, por ejemplo, él nos hace la consulta directamente en una de nuestras plataformas, ya sea por teléfono, repito, 2212-0900, puede escribirnos a benevital@bncr.fi.cr, puede ir a alguna de nuestras sucursales. Nosotros tenemos un acceso al sistema centralizado de recaudación, ahí podemos ver el historial laboral. Okay. Es una consulta que podríamos directamente evacuarle. Evacuar en la operadora. Correcto. Perfecto. Son las 3 de la tarde con 25 minutos. Nos vamos. Don Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Espero haber podido ayudar en las consultas que nos hicieron. Y si quedaron algunas pendientes por ingresar, tienen los datos de contacto para ello. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Matices por Radio Monumental.